Cualitiotlacnochtin, Sihuame, Matlajame, Maseual, Tipan, Mexicohuayaltepec. Xipanocan, Inin Tlaxpantli, Tlen Amoxtli, Itoca, Matinahuatlatoxaloca. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación del texto del maestro Isidoro Mesa Patiño, titulado Matinahuatlatoxaloca. Como parte de las actividades y cierre de las actividades del día de hoy, del encuentro de pueblos indígenas en grandes ciudades. Les pedimos a todos que nos acompañen, si pueden tomar sus asientos para que iniciemos precisamente con estas actividades y estas presentaciones. Bien, como parte precisamente de las actividades de este encuentro está la presentación del material antes mencionado, pero antes quisiéramos hacer, y esto es una actividad que el propio maestro dispuso para este encuentro, donde él con sus familiares van a interpretar algunas piezas en lengua náhuatl. Agradecemos de antemano la iniciativa del maestro, porque reconocemos además su estado de salud, que también es grave, lo cual agradecemos de antemano este esfuerzo, y iniciaremos precisamente las actividades de esta presentación con esta interpretación. El maestro interpretará 3 piezas, todas en lengua náhuatl. La primera de ellas será Toda una vida. La segunda será Canto a las cocineras. Y la tercera, Canto a la orilla. Con ustedes, el grupo del maestro Isidoro Mesa. Un fuerte aplauso, por favor. Enemy.
Tlazocamati, Tlazocamati. Shikone antei, nate kon amiki. Shikone antei, nate kon amiki. Shikone antei, nate kon amiki. Shikone antei. Guajito, tengo sed, tómale, tómale, ya no hay. 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 Shipano kalchiklaika, noche teina panotiwe, teina toli seka weli, mantamali seka chawa. Shipano kalchiklaika, noche teina panotiwe, teina toli seka weli, mantamali seka chawa. Pasen a tomar atole, todos los que van pasando, el atole es muy sabroso, los tamales muy grasosos. Pasen a tomar atole, todos los que van pasando, el atole es muy sabroso, los tamales muy grasosos. Shimo malacacho, shimo malacacho, shimo malacacho miekpa. Tate kwashiwente siwa kiwa teki, ino taini teki. Shimo malacacho, shimo malacacho, shimo malacacho miekpa. Tate kwashiwente siwa kiwa teki, ino taini teki. Ashkan muchas vueltas, date muchas vueltas, date muchas vueltas. Y si te mareas, y si tú te caes, eso es lo que quiero. Date muchas vueltas, date muchas vueltas, date muchas vueltas. Y si te mareas, y si tú te caes, eso es lo que quiero. Ashkan que llego Ashkan que llego nikita, Ashkan que llego tosawi, Ashkan que llego nikita. Ahora sí que ella se coge, ahora sí que ella se tira, ahora sí que ella se coge, ahora sí que ella se tira, ahora sí que ella se coge, ahora sí que ella se tira. Tlazocamati. Con buenos lazos, ni canguala no te con, ni cambiato peponi, ni sondato peponi. Échalos, amo chocón cuando tratamos, ni cangualas no teco, ni son tata peponilis, ni son tata petamalos. Échalos, ashka yeníamos animales, ni canicaguas de tecautote, ni campo poca ada. Échalos,
Ashkayeníamos aniwalas, ni canicagua se te pausotes, ni campo pocatas. Un fuerte aplauso. Bueno, yo quisiera que les diéramos de verdad un aplauso muy fuerte al maestro Isidoro Mesa Patiño, a su esposa, a su hijo y a la hermana del maestro Librado Silva Galeana, quien está enfermo, y hacemos votos por la salud de su hermano, señora. Le mandamos un aplauso muy fuerte a otro de los pioneros de la lengua náhuatl en Santana Tlacotenco y en este país, don Librado Silva Galeana, que hoy se encuentra muy delicado de salud. El maestro ha hecho un esfuerzo inaudito porque tiene meses que también está con problemas de salud muy fuerte. Y aquí está cantando con nosotros, cantando con la gente, con el amor y con el corazón en la mano. El aplauso fortísimo para el maestro Isidoro Mesa Patiño, su esposa, su hijo y la señora Silva Galeana que le acompaña. Adelante.
Bien, para iniciar esta presentación voy a cederle el micrófono al trabajador social Raúl Alejandro Cortés Tapia para que nos comente precisamente sobre la edición de este libro. Yali panolti de stilino shide stanika wa namatlawer yorpak niga pampan esto que guaya se guayit la gatse la matini le milpate panima chivaltepet le tlawel kitlasok la itlactol tlawel kitlasok ta y yo catilis del guayo wan techpalewia y pantonemilis le nochi pampa y ka noche iteki noche tlamat len ye kichiwa techmaka wan techkawa se hueyi tlaixmatilis tlenyakipia wan yeka tlawel moneki nochi tlawel kitlaskamatilisce wan ika nochi noyolo nimech tlakpalowa wan tlaskamati pampa nochi tistokenika. Les digo que estoy muy contento de estar aquí. Y primeramente sí quisiera reconocer el trabajo que ha hecho el maestro Isidoro Mesa Patiño, porque es un ejemplo de compromiso y amor hacia su lengua y su cultura originaria. Es para mí un ejemplo el ver todo el compromiso y la lealtad que le tiene a su conocimiento. Tiene muchas intenciones de seguir trabajando, tiene muchas iniciativas y nosotros pues lo apoyamos con lo que podemos. Él tiene muchas inquietudes de seguir manteniendo viva nuestra lengua, de que nuestra cultura se siga conociendo, y no solo la cultura por conocerla, sino también muchas veces aplicarla a nuestra vida cotidiana, ya que el conocer la lengua náhuatl no solo es aprender a hablar en otra lengua, sino es conocer otro mundo totalmente distinto e interpretarlo de manera diferente. Y nos lleva a entender un equilibrio perfecto entre las cosas que a veces son contradictorias, pero que son necesarias porque se complementan una a otra. Yo le agradezco de corazón al maestro Isidoro Mesa Patiño por habernos dejado participar en este proyecto que él tuvo del libro titulado Mati Nahuatlactol Salocan, aprendamos el idioma náhuatl en español, y es un libro bastante práctico, bastante útil para aquel que quiere acercarse a la lengua náhuatl, ya que incluye muchas frases, preguntas, palabras que nosotros utilizamos en la cotidianeidad. Aquel que esté interesado le va a ser de muchísima utilidad, porque puede conocer los diálogos comunes que se llevan a cabo tanto en la casa, como en la escuela, como en una negociación. Nos enseña los números, y no solo nos enseña del 1 al 20, que es la base de la numeración náhuatl o de toda la base numérica precognítica, sino que también nos dice el método para poder acrecentar esos números y ver que es más sencillo de lo que parece poder hacer numeraciones grandes en lo que sería la lengua náhuatl en este caso. Y bueno, sí, vuelvo a repetirlo, un gran conocimiento de mi parte, tiene todo mi respeto el maestro Isidoro, y pues bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Va a comentar precisamente el siguiente presentador. Le vamos a pedir al maestro Luis Gutiérrez si nos hace el favor de comentar precisamente este material que se presenta hoy a ustedes, y esperamos que su beneficio. En primer lugar, agradecer en forma muy especial a todos los organizadores de este evento. Es el reflejo de una visión, de una política distinta en la Ciudad de México. Es el reflejo de una orientación que va encaminada a abrir espacios de participación a los núcleos que en muchas de las veces están marginados. Los pueblos indígenas, los pueblos del sur del Distrito Federal. Cuando se hacen eventos importantes, se mira al corazón de la gran metrópoli, pero no se voltea a ver esa riqueza increíble que tienen nuestros pueblos originarios. Dediquemos este evento, fortalezcamos la unidad, unifiquemos posiciones para lograr
que los pueblos sean oídos permanentemente, no solo en los eventos oficiales, sino siempre, que la voz de todos los pueblos indígenas estén presentes en todos los eventos, porque cultura la tenemos, y la muestra más clara es esta participación tan espontánea, que es parte de la cultura y de las raíces nuestras. Voy a pasar, gracias. Voy a pasar a hacer algunas reflexiones del trabajo del maestro Isidoro Meza Patiño, que la CEDEREC publica y que es una aportación a todos los que queramos aprender esta lengua, nuestra lengua materna. Bueno, es una gran satisfacción y orgullo presentar los siguientes comentarios al trabajo del Temaxticacintli Isidorotzin Meza Patiño, quien ha entregado su vida al estudio y transmisión de su lengua materna, esa lengua que aprendió con su padre Ladislao Meza Alvarado y con su madre Candelaria Patiño Romero, ambos humildes campesinos vendedores de leña, carbón y pulque, quienes caminaban continuamente de Santana a Tlacotenco en las inmediaciones de la Sierra del Chichinautzin, por el Cerro del Tlaloc, San Miguel y La Tijera, para llevar sus productos a los pueblos ribereños y lacustres de San Juan de Zompa, Tetelco, Ayotzinco, Tecómitl, Tulyehualco o Tláhuac. En esas largas caminatas por las veredas y caminos de la vida, el maestro Isidoro aprendió y dialogó las frases que hoy leemos en este hermoso manual titulado Mati Nahuatl Totzaló Local, aprendamos el idioma náhuatl. Uso el término de manual, que en muchas ocasiones en los medios intelectuales es utilizado despectiva y peyorativamente, pero a la letra dice en el diccionario de la Real Academia Española: manual, libro en que se compendia lo más sustancial de una materia, ligero y fácil de entender. Coincido plenamente